Buen día, cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? Nos toca proyecto de Granny y aquí te lo traigo. Fantástico. Te sirve en este modelo o en 1000 variaciones posibles. O sea que vamos a ver cómo tejemos este Granny. ¿Te gusta? Suscríbete, sígueme en el resto de redes y déjame tu comentario. Dame tu dedito arriba. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Vamos con él. Bien, vamos a hacer este Granny y como este, unos cuantitos más. Empezamos, ¿vale? Para eso, un arito mágico. ¿Dónde vamos a poner? Voy a apartarlo un poco. Ay. Vigílamelo. Ay. Y aquí vamos a poner una cadenita primero y seguido 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser nuestra primera vuelta. Cierro el arito. Bien. Cierro el arito y me engancho al primero de los puntos, cuidando todas las hebritas. A ver. Sí. Con un puntito deslizado. Y ahora subo con 3 cadenas o con un falso punto alto. Cualquiera de las dos opciones va a ser súper válida, ¿vale? Yo voy a subir con un falso punto alto, tejidito muy despacito para que lo veáis, y en el mismo punto tejo de nuevo otro punto bajo. Y en cada uno de los 8 puntos que acabamos de tejer voy a poner 2 puntos altos. Voy a hacer 8 aumentos, ¿vale? Con lo cual al final de esta vueltita tendremos 16 puntos. Nos vamos a tejer súper rapidito. Súper rapidito. Así de rapidito que los he tejido todos. Me uno con un puntito deslizado. Con ese primer falso punto que he tejido. Bien. Ahora, en cada punto, bueno, primero, tercera de las vueltas, una cadena y un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. Y entre cada punto bajo de esta vuelta tejo una cadenita. Me voy al siguiente. Un punto bajo y una cadenita. Siguiente, un punto bajo y una cadenita. Y así toda la vuelta, con lo cual voy a tejer 16 aumentos, porque voy a poner 16 puntos bajos y 16 cadenitas, con lo cual 32 puntos al final de esta tercera vuelta. Vale. Fácil hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues voy a tejer toda la vuelta. Elegí un hilo que tiene un montón de hebras y no están demasiado enredadas. Y la verdad que no está haciendo muy fácil tejerlo. Pero me gusta mucho el color. Y para quien es, también. Con lo cual, nada que decir. Nos aguantamos y tejemos, aunque no nos guste mucho este hilo. Que personalmente no me gusta mucho. Cadenita y me voy con un puntito deslizado al punto bajo. Bien. Vamos con la cuarta de las vueltas. Y en esta cuarta de las vueltas, si os fijáis, llevamos puntos altos dobles en el hueco de las cadenas y con separación entre una y otra. Con lo cual, y para esta cuarta de las vueltas, me voy a tejer un puntito deslizado hasta la cadena, hasta el huequito de la cadena, y tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y un punto alto doble en el mismo hueco de la cadena.
Me voy con 2 cadenitas y me voy a la siguiente cadena para tejer de nuevo. Para tejer de nuevo 2 puntos altos dobles, pero que se cierran, que se tejen juntos, ¿vale? Ahí. 2 cadenitas y repito en el siguiente hueco de cadena de la vuelta anterior. Me tejo ahí esos 2 puntos altos dobles. Bien. Y a partir de ahí, otra vez más, 1 y 2. Voy a tejer ahí otra vez 2 puntos altos dobles. Pero atención, en esta siguiente, bien, he tejido 1, 2 y 3 huequitos. Para el siguiente hueco, en lugar de 2 cadenas, voy a poner 3. ¿Por qué? Porque va a ser mi punto de esquina, mi hueco de esquina. Con lo cual, como va a haber más puntitos, pues en lugar de 2 cadenas le voy a dar 3 para que haya un poquito más de holgura. Pero solo cada 1, 2, cada 3 huequitos yo hago eso, ¿vale? Y sencillamente me voy al siguiente hueco para tejer otra vez 2 puntos altos dobles que se tejen junticos. ¿Vale? 2 cadenas y cada 3, repito, si queréis, aquí está el de 3, ¿ves? Si queréis marcarlo por las dudas, pues también podemos marcarlo, no vaya a ser que luego nos pongamos a tejer y nos olvidemos. O nos olvidemos es contar las cadenas, pero bueno, quizás si ponemos el marcador simplificamos un poco el tener que estar buscándolo o contando puntos, ¿os parece? Ahí lo he puesto, con lo cual pues vamos a ir más del tirón. Toda ayuda es poca, siempre viene bien, ¿verdad? 2 cadenas y engancho con el siguiente. ¡Uy! No me habéis dicho nada, me dejaba ahí un punto sin tejer. Tejemos así toda la vuelta. 1 y 2 cadenas, 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Juntos. Como le decimos a Kitsune, juntos. Kitsune, juntos. Que es nuestra perrita. Que va a ser una perrita guía. Y hay que darle instrucciones para que ella sepa y comprenda y veamos todas las hebritas. Ahí está. Entonces, aquí está el marcador 1, 2, 3. Ahora tengo que dejar 3 cadenitas en lugar de 2. Y repito. Y lo mismo, si queréis, marcamos ese puntito. Esa separación pequeña que hemos hecho de tejer una cadenica más. Esto como queráis, esto es una libre elección, pero aquí ya sabemos dónde va a ir nuestra marca, nuestra esquinita, ¿va? Bueno, pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vale, estoy para terminar. He marcado 3 de las 4 esquinas y si os fijáis, termino marcando esa esquina con 3 cadenas y deslizado. Deslizo y me engancho en el primer punto alto doble, ¿vale? Las cadenas sería un punto junto, o sea, serían 2 puntos juntos, con los cuales las cadenas las voy a considerar no las voy a considerar como primer punto, ¿vale? Cuidado porque es que me he enganchado mal. Ahí está. Perfecto. Y ahora me voy a ir con un puntito deslizado al hueco de las cadenas. Y aquí voy a poner otro. Me voy con un puntito deslizado al hueco de las cadenas. Acordaros, voy a marcar este también. Bueno, aunque está claro que es el último y es en la esquina, pero lo voy a marcar también por las dudas, ¿vale? Y empezamos la vuelta entonces con 3 cadenitas para que veáis que se puede empezar de cualquier manera. Y voy a tejer 2 puntos altos más en este lado, en este hueco, en esta parte del cuadrado. Tenemos hasta llegar a la esquina 3 huecos. Este con puntos altos, una cadenita de separación
Y el siguiente lo voy a tejer con medio punto alto para que tome mejor la forma de cuadradito. Medios puntos altos, 3 medios puntos altos en el segundo, en el que es el del medio de cada cuadrado. Ahí medio punto. Aquí puntos altos. El granny lo hacemos aquí con medio punto alto. De nuevo puntos altos con una cadenita de separación, ¿vale? Con una cadenita de separación. Y ahora de nuevo puntos altos. Bien. 9 puntos altos, 1, 2 y 3, para tejer una cadena y en la esquina, en el punto que hace esquina, tejemos un punto alto, tejemos otro punto alto y el último lo hacemos extendido, es decir, un punto. Es un punto alto al que el primero le tejemos una cadena, con lo cual va a tomar un poquito más de altura y se la damos, ¿vale? Lo repito, es un punto alto donde antes de sacar 2 hebras, primero sacamos solo una y luego ya sacamos 2 y sacamos 2. Toma un poquito más de altura, ¿veis? Ahora 3 cadenitas y hago esto mismo, pero a la inversa, es decir, ese punto del que os hablaba, que primero sacamos solo una hebra y luego ya sacamos 2 y luego ya sacamos las otras 2. Es un punto alto con holgura. Y ya 2 puntos altos. Bien, esto es lo que vamos a tejer. Así es como vamos a tejer toda la vuelta. Todo el cuadrado. Este primer cuadrado ya lo tendríamos. Perdón, esta primera esquina ya la tendríamos. Nos vamos con una cadenita y tejemos 3 puntos altos en el siguiente hueco de cadena de la vuelta anterior. Una, 2 y 3 puntos altos, cadenita y en el siguiente hueco acordaros medio punto alto para tener esa pequeña diferencia de altura y conseguir que nos quede fantástico. Una cadenita, puntos altos otra vez. 1, 2 y 3. Bien. Una cadenita y estoy en el siguiente punto de esquina o motivo de esquina, con lo cual empiezo tejiendo esos 2 puntos altos, 1 y 2. Y el último, como os he comentado, tejemos deslizando solo una hebra lo primero y luego ya las otras 2 y las otras 2. 3 cadenitas de separación y lo mismo. El puntito deslizado de primeras y luego los otros 2. Y tejemos los otros 2 puntos altos. Bien, bueno, pues ahora ya tejéis solas los otros 2 lados y nos encontramos. Termino la vuelta con una cadenita y uniéndome con un puntito deslizado a la tercera de las cadenas. Me voy con deslizados al primer hueco de cadenas, ¿vale? Y aquí voy a hacer una vuelta típica granny, ¿vale? Entonces, 3 cadenitas, no, punto, para que veáis que podemos empezar como queramos. Aquí están cadenas y aquí está el falso punto. Y 2 puntos altos más, 1 y 2, 3. ¿Veis? Aquí empezamos así o empezamos así, como queramos. Cualquiera de las dos opciones estará bien. Y nos vamos en cada hueco de cadenas con 3 puntos altos hasta llegar a nuestra esquinita donde vamos a tejer 3, 3, 3. ¿Vale? 1 y ahora en el hueco que hace esquina tejemos 3 puntos altos, 1,
2 y 3. 3 cadenas y otros 3 para permitirnos perfectamente el giro a otro de los lados de nuestro cuadradito. Ahí está, ¿ves? Lo tenemos perfectamente tejido. Cadenita y al siguiente. Vale. Bueno, pues ahí este ya sí yo creo es fácil, pero lo tejemos y habremos terminado con el granny de forma cuadrada y luego tendremos que hacer, ahora seguidito, el triángulo para luego poder unir nuestras piezas. Ok, McKay, pues venga, vamos a tejerlo ipso facto. Vamos a acabar con él y empezamos con nuestro triangulito. Vamos allá. Termino la vuelta con una cadenita y uniéndome con un puntito deslizado a la tercera de la... Bien, para acabar, corto mi hebra, saco y saco después de tejer el tercer punto alto, ¿vale? Del hueco. Como tenemos que tejer una cadenita más, una cadenita de cierre, pues voy a tejerla, pero digamos que falsamente. La voy a tejer con mi ganchillo haciendo esto. Ay, perdón, os lo voy a contar, ¿vale? Tengo mi hebra así. Y entonces ahora yo lo único que hago es pasar. Da igual por qué lado lo hagamos, primero. Lo importante es que pasemos primero por aquí para que se nos quede unidito, pero luego lo importante es que la pasemos hacia atrás del tejido para unirse las dos piezas, ¿vale? Para unir los dos y que se nos quede ahí la cadenita, ¿veis? Perfect, perfect. Y ya solo tendremos que esconder esta hebra. Tenemos el cuadrado terminado. Vamos a tejer uno que haga esto. Necesitamos hacer esto, tejer esto. Vamos allá. Bien, vamos con el siguiente. Tenemos la figura cuadrada, pero también tenemos que tejerla en triángulo. Bien, entonces vamos a por ella directamente, sin más dilación y con nuestra rana por testigo. Tengo que ponerte nombre. Me has aparecido ahora con el cambio, con la mudancita ahí. Bueno, aquí te dejo. Vamos a hacer entonces el triangulito. El triangulito. Para eso volvemos a poner un arito mágico. Y aquí vamos a poner una primerita cadena. Y seguidito 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Cerramos nuestro aro un poquito, porque ahora ya necesitamos que sea triangulito, ¿vale? Y vamos a tejer 1 y 2 y 3 cadenas, pero holgaditas, o 4 cadenas para evitar que se nos quede tirante. Esta diagonal no se nos puede quedar tirante, ¿vale? Entonces, o hacemos 3 cadenas pero muy sueltas, o ante la duda tejemos 4, ¿vale? Y a partir de ahí y a partir del primer punto, que nos olvidamos ya de él, vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto. 1 y 2 puntos altos. En el siguiente, otros 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente, otros 2. 1 y 2. Y en el último, otros 2. En total tendremos 9 puntos altos, ¿no? Y 2. ¿Vale? Para la siguiente vuelta tejemos una cadenita y tejeremos un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena,
como hiciéramos en el cuadrado, ¿vale? O sea, las vueltas van a ser las mismas, solo que en triángulo. Cadenita, punto, cadenita, punto, cadenita, punto, cadenita, punto. Cadenita, y sobre las cadenas de inicio también tejemos, vigilando que sea sobre la cadena primera para no acortar nuestro resultado. Ahí está, ¿vale? Ahí tenemos la tercera de las vueltas y ahora ya nos vamos con la cuarta de las vueltas, que si os acordáis es la de los puntos altos dobles. Bien, entonces vamos a poner de primeras 1, 2, 3, 4 cadenas. Tejo esas 4 cadenas y una más para tomar distancia. Y me voy al primer hueco de cadenas y tejo 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Bien. 2 cadenitas. Y vuelvo a tejer sobre la siguiente cadena 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Van 2. 1 y 2 cadenitas y otra vez 1 y 2. Y van 3. 1, 2 y 3. Estoy aquí ahora. Tejo de nuevo 2 cadenitas para tejer otra vez un punto alto doble. No termino y otro más. Y tejo los 2 al tiempo. Y ahora, y en lugar de tejer 2 cadenas, voy a poner 3. Porque va a ser mi esquina. Y lo voy a marcar. Aunque no va a ser complicado, pero lo voy a marcar. Y voy para abajo tejiendo de nuevo esos 2 puntos altos dobles que se tejen juntos. 2 cadenitas y de nuevo 2 puntos altos que se tejen juntos. Bien. Seguimos. El tercero. Dos cadenitas y el cuarto de los bloques en la última de las cadenas. Cuidado ahí. Ahí está uno. Y ahí está el otro. Una cadenita. ¿Vale? Y ese punto alto doble con el primer punto. Como las 4 cadenitas iniciales. Ahí está la tercera. 1, 2, 3, la cuarta de mis vueltas. Voy con la quinta, que si recordáis teníamos que tejer. Aquí tenemos que tejer la esquina. Aquí puntos altos, aquí medios altos, aquí puntos altos y aquí iniciar con puntos altos también, porque sería como el borde. Para esta quinta vuelta vamos a poner 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y dentro del arco vamos a empezar poniendo un punto alto con ese aumentito ahí, poniendo una sola, sacando una sola vez y luego sacando 2. Y ahora 2 puntos altos más. Lo que viene siendo nuestra pared de enganche y la parte del triangulito. Una cadenita y tejemos puntos altos, tantos como 3 en el hueco de las cadenas. Una cadenita y tejemos la vuelta con medio punto alto. 1, medio punto 2,
medio punto, 3. Cadenita, puntos altos, 1, punto alto, 2, punto alto, 3. Una cadenita, estoy en el medio y voy a tejer como hiciéramos en cada esquina del cuadrado. Un punto alto, otro punto alto y ahora un punto alto grandecito, de los que hacen que el punto crezca. Y seguido voy a quitar esto para que no me estorbe ya, porque ya no me hace falta. Seguido vamos a poner esas 3 cadenitas y de igual tejemos ese primero, ese segundo, ese tercero. 3 sacadas en un punto alto, que es como un punto alto doble, pero un poquito menos. ¿Vale? Cadena, otra vez con puntos altos. 1 en el siguiente hueco. 2 y 3. Cadena, medio punto alto. 1, medio punto, 2, medio punto 1, medio punto 2, medio punto 3. Cadena. Y ahora de nuevo otra vez puntos altos. 1, punto alto 2, punto alto 3. Cadena. Y en este hueco último tejo como he tejido al principio, ¿vale? Y ponemos ahí ese punto alto, ese otro punto alto y un punto alto estilizado un poquito porque ponemos esa cadenita 2 y 3. Bien. Y por último, otra vez, y en esta ocasión sí, o tejemos este o ponemos un punto alto doble. Ahí tenemos que sustituye a nuestras 4 cadenas. Nos falta una vuelta por tejer. Bien, nos queda una vuelta por hacer. Y tan fácil como 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Aquí no vamos a ir con tensión. Importante esto. Ya es la última. Y dentro del huequito vamos a tejer 2 puntos altos más, ¿vale? En total 3. Una cadenita y me voy al siguiente hueco para poner 3 puntos altos. Porque ahora ya estamos tejiendo granny normal, pero en triángulo, solo ahí un pedacito, ¿vale? Y volvemos ahí, otros 3. Ahora ya sí son todos puntos altos, no hay medios puntos, no hay nada. Son todos puntos altos. Cuando lleguemos a la mitad lo vamos a trabajar igual, lo vamos a estar tejiendo con nuestro crochet igual que cualquier otro, ¿vale? O sea, que cualquier otro granny. Aquí vamos a poner 2 bloques de 3
puntos altos, 1, 2 y 3, con 3 cadenitas, y vamos a separarlas, vamos a separar con 3 cadenitas del siguiente bloque y lo tejemos en el mismo hueco. ¿Por qué? Porque estamos girando. Cuidado, ahí está. Bueno, está bien. Estamos girando, ya estamos cambiando el lado, ¿ves? Entonces cambiamos de lado y para adelante hasta el final y terminamos el triángulo del granny y lo tenemos listo para unir. Listo para unir. Cadenita. Cadenita. 3 puntos altos. Voy a llegar hasta el final. Ya tejemos juntas. Voy más rápido. Cadenita. Cadenita. Cadena. Y en el último huequito. Otros 3. 1, 2 y 3. No hace falta que sea con el último de los puntos, ¿eh? Ahí estamos. Tenemos nuestra parte triangular tejida para unir con el resto de las piezas. Para unir ahí. ¿Vale? Así. Tenemos los mismos puntos de un lado que del otro. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya lo único que sí que nos queda es ver cómo lo vamos a unir. Vamos allá. Vamos a unir las piezas. Ay, me falta. Vamos a unir las piezas y para eso vamos a poner cómo sería o cómo van a ir nuestras piezas en... por supuesto, tenemos ya todas tejidas. Tenemos todas tejidas. Aquí nos iría otro triangulito. Bien. Seguimos, ¿veis? Esa es la idea. Seguimos. Pondríamos otro triangulito. Pondríamos otro triangulito que se va a unir. Ya estamos viendo aquí cómo. Y el último, la última de las piezas que se va a unir con el último de los triángulos. La idea es que las vamos a ir poniendo así. ¿Bien? ¿Cómo vamos a unir nuestras piezas? Mirad, es que estoy haciéndolo aquí ya. Mirad qué chulo que va a quedar. Bien, vamos a unir las piezas. Venga, empezamos entonces con un triángulo y una vez que ya las tenemos todas, que sabemos cómo va a ir, que va a ir triángulo, unión, triángulo, vamos a unirla. Para eso yo voy, bueno, este que está justo, que tiene la hebra todavía enganchada, no la voy a quitar, voy a cerrar este punto un poco que está demasiado abierto. Vale, ahora empiezo entonces a unir estas dos piezas. ¿Qué voy a hacer? De primeras voy a poner 3 cadenitas para unirme al tejido. Y me voy a unir al hueco, ¿vale? Al hueco con un puntito deslizado. Y ahora me voy a ir una cadena al primero de los puntos y voy a tejer un punto bajo. Una cadenita y me voy al primero de los puntos y me uno y tejo un punto abajo. Cadenita. Me voy al siguiente punto y tejo un punto abajo del otro lado. Cadenita. Me voy al siguiente punto. Voy a ir haciendo zigzag con los dos cuadrados, con el cuadrado y el triángulo. Y punto bajo. Cadenita. Me voy al siguiente y punto bajo. Cadenita. Me voy al siguiente. Ya he tejido 3. No, perdón, el tercero.
cadenita al hueco, punto bajo, cadenita al hueco, ¿vale? Cadenita al siguiente punto bajo. ¿Por qué lo voy a tejer así? Lo vais a ver enseguida. Va a tener un poquito más de anchura, va a tener un poquito más de separación y va a forzar al cuadro a abrirse sin querer. Ya lo vais a ver, porque estoy poniendo muchos puntos juntos, ¿cierto? Entonces va a quedar una textura que a mí personalmente me ha gustado. Entonces voy a seguir poniendo un poco más para que lo veamos mejor, ¿os parece? Venga. ¿Vale? Mirad, ahí tenemos unido un lado. ¿Veis lo que os digo? Que abre un pelín. Está genial porque eso hace que nos ensanche. Aparte que nos da un poquito más de holgura, nos da un poquito más de cuerpo, ¿vale? La unión. Es decir, vamos a tener 1 centímetro más, un pelín un poquito más de grande en nuestro granny. Nos da una consistencia, no sé, me gusta esta forma de unir. Entonces, bueno, me parecía divertida y además hay que aprender otras formas nuevas, así que aplicamos esta en esta ocasión. Igualmente tienes por aquí, hay distintas opciones o más formas de unir que te las dejo por ahí todas, ¿vale? Voy a unir con la siguiente de las piezas, ¿vale? Para que se nos quede ahí pegadito. Entonces, ¿qué vamos a poner? Ya sabemos cómo va, ¿no? O sea, va ahí, así. Esto sería el pecho. Entonces, vamos a poner 2 cadenitas, 1 y 2, para irnos a enganchar con la siguiente de las piezas. Y vamos a enganchar en el hueco de cadenas, ¿no? Porque este viene del hueco de cadenas, ¿cierto? Con lo cual, vamos al hueco de las cadenas. O sea, estamos a esta altura. Y una cadenita. Y enganchamos con otro punto bajo dentro del hueco de las cadenas. ¿Sí? Para otra cadenita y empezamos a tejer sobre el granny propiamente dicho. Ahí vamos. Cadenita, cadenita al primero. Y ya estamos repitiendo y así nos vamos a unir con todos. Así vamos a unir todos los grannies. Así de sencilla va a ser la cosa. Ni más ni menos. Voy a unir todas las piezas y nos vamos a encontrar. ¿Te parece? Para saber cómo vamos a continuar tejiendo. Tejiendo. Con nuestro ganchillo. Ahí vamos. Mirad. Unido, 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 unido. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues unir este último con este. Con este triángulo ya nos cierra el cuerpo del top, ¿vale? Y entonces lo pondríamos ahí. Bien, pero lo vamos a poner por el derecho si os parece bien, porque es la mejor manera de tejerlo que se vea bien en redondito. Bien, entonces lo vamos a poner, vamos a ver con cuál cuadra, dónde está por el derecho, donde lo tenemos que poner, que es ahí, ¿veis? Y vamos a unirnos, ¿vale? Para dejarlo ya unidito, unidito todo. Entonces tenemos que unir este. Y si os fijáis, aún me queda un punto por hacer, porque el que yo acabo, a ver, lo voy a poner sobre blanco. El último punto que yo he tejido, el penúltimo mejor dicho, es sobre el hueco de cadenas. De este lado, de este. Pero el que yo tengo que unir es este. Y aquí me falta un último punto con el hueco de las cadenas. ¿Vale? Una cadenita y me voy con el siguiente. Que lo compruebo de nuevo para evitar errores. Veo que está ahí bien, veo que está ahí bien y que tengo que unir este lado. Esto es una tontería, parece una tontería, pero muchas veces yo he unido y he unido mal. Entonces yo ahí ya siempre reviso por las dudas. Entonces ponemos ese... Uy, cuidado que se ha cedido mucho este. Ponemos ahí el punto bajo, cadena y vuelvo a poner
en el hueco de las cadenas, porque es de un lado y de otro, ¿vale? Para que no nos falten puntos ni se nos quede tirante por ningún lado. Y ya empezamos a tejer como que no faltara nada, ahí tal cual, un punto, otro punto, una cadena, otro, cadena. Igual que hasta ahora, en cada punto que nos vamos encontrando. Bien, en cada punto de cada lado, ¿no? Con una cadena entre medias. Y vamos al siguiente. Cadenita, hueco, cadenita, hueco, cadenita. Vale. Comprendido entonces, ¿verdad? Pues nada, acabamos de unir y luego nos quedará unir el último. Vamos allá. Estoy terminando, chicas. Estoy terminando. Me queda el último punto al hueco. Una cadenita. Y el último de los puntos con un puntito deslizado. Cadena al aire. Y lo tenemos. Bueno, tenemos cerrado el top, ¿vale? Ahí está, cerradito nuestro top. Ahí está. Bueno, obviamente hay unas cuantitas costuras que, digo, algunas hebritas que esconder. Bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con la siguiente parte. Hasta aquí, quien quiera, cuidado ranita, quita de medio. Hasta aquí, quien quiera, perfecto, ¿vale? Tenemos los dos de delante y dos cuadritos por atrás y unidos todos por medio cuadro. Ya queda estupendo. Yo no quiero que se quede ahí el modelo, pero lo estoy tejiendo así para dar la idea, ¿vale? Después nos queda por poner los tirantes y nos queda por poner nuestro adorno aquí. Pero, atención, yo voy a poner uno más ahí, que lo voy a unir ahora mismo, ¿vale? Y ahora ya seguimos con el modelo. O sea, hasta aquí ya tendríamos una opción, ¿ok? Pero yo quiero seguir más, entonces de la misma manera podemos dejarlo así y tener nuestro top, o de la misma manera que hemos estado uniendo todas estas veces, unimos ahora otra vez. Y para eso, pues me engancho ahí con una cadenita y un punto bajo para que se me quede ahí, una cadenita y engancho con un punto bajo. Estamos de nuevo, ¿vale? De la misma manera que hemos tejido todo el tiempo, y voy a ir escondiendo la hebra. Esta la voy a poner en paralelo y la voy a ir escondiendo, ¿vale? También vamos a tejer igual. Ahí vamos a enganchar el primero de los puntos, cadenita, y la única diferencia, vamos a ver cómo llegamos al medio, que no es un problema porque es igual que todo, o sea que sin problema, no hay dramas. Vamos allá. Vale, estoy para llegar al final, chicas. Vamos a ver cómo muestro esto. Me toca, a ver dónde me toca. Me voy al hueco de las cadenas del cuadro que estoy uniendo al cuerpo que ya está unido, ¿vale? Cadenita. Me falta en el que forma parte del hueco, del top ya. Cadenita y atención, voy a tejer otro punto bajo en el granny que uno. Otra cadenita y atención, voy a dejar ese huequito que se nos va a hacer. Ya vais a ver ahí. Para irme, ahora me tengo que unir con este granny. Bien, aquí estoy unida
con uno de los delanteros o traseros, mejor dicho, y aquí me voy a unir con el otro. O sea, tengo dos y yo pongo uno en el medio. Entonces voy a irme con el nuevo granny y me uno con punto bajo. ¿Veis? Se me va a quedar un agujerito. A ver si lo puedo quitar de ahí para que se vea mi agujerito. ¿Veis? Como sexy. Cadena y sigo. Ahora ya tengo en los dos lados, tengo unido en las dos esquinas los grannies y ya pues continúo donde me toca con el primero de mis puntos. Bien, y voy al primero de mis puntos del otro granny. Y ya tejo hasta el final. ¿Habéis visto? Que realmente es fácil y divertido la unión de grannies. Pues venga, ¿te gusta esta forma de unirlos? Cuéntame qué te parece. A mí sí, ¿eh? Y va a quedar, ya vais a ver que va a quedar sorprendente cuanto menos, porque tiene cuerpo y estira el granny. Entonces me gusta mucho esta idea. Nada más que decir, vamos a terminar. Vale, tenemos entonces ya las piezas unidas. Empezamos con remates. Bien, ya tengo toda la vuelta tejida en puntos bajos. Nada más, ¿vale? ¿Ya? Bien, en este punto en el que estamos, vamos a tejer el borde, el cuerpo de nuestro crop top y el remate final. Todo lo voy a hacer de la misma manera, que es con el punto que vais a ver a continuación. Es una variación del punto bajo. Es una variación del punto bajo y esto mismo lo vamos a hacer en el borde y al tiempo vamos a ir recogiendo un poco, pues si nos ha quedado aquí anchito, ¿vale? Si necesitamos es el momento de poder recoger con estos puntos bajos porque el punto se va a cerrar y nos queda después ver cómo he puesto el tirante, ¿vale? Pues venga, estas dos cosas que nos faltan. Bien, tengo la vuelta terminada y aquí no voy a cerrar la vuelta, sino que voy a seguir tejiendo en espiral, porque voy a tejer solo y todo por el derecho y haciendo una cosa muy simple, que vais a alucinar, perdón, que voy a tejer en puntos bajos todo el tiempo, pero primero voy a enganchar en el punto anterior y después tejo el punto bajo. Mirad qué cosa más tonta y qué sencilla. Esperar porque se me ha quedado muy flojito. Cuidado. Se me ha quedado muy suelta esa hebra y mejor la arreglo. Ahí y tejemos el punto. Bien, entonces voy en el punto anterior, agarro ahí y después tejo el siguiente. Y voy a ir todo el tiempo haciendo eso. Me va a quedar ahí como bueno, pues esa formita de diagonal y va a quedar muy chula. Me va a dar un pelín más de cuerpo. Bueno, va a quedar espectacular. Hebra y el punto. Vamos a tejer un punto bajo con esa pequeña variación de engancharlo para luego arrastrarlo. Se nos va a venir un poco, ¿veis? ¿Veis que está haciéndose a un lado y queda muy chulo? Hebra y traemos. Enganchamos la hebra en el punto bajo anterior. ¿Veis la V del punto bajo anterior? Pues enganchamos la hebra que está más cerca del punto siguiente y tejemos en el siguiente punto. Como vamos a tejer en redondo, vamos a estar todo el tiempo tejiendo igual, porque es en redondo y como es punto bajo apenas tiene altura y va a ser espectacular. El acabado va a ser espectacular. Así de sencillo voy a tejer unas cuantas vueltas para hacer el cuerpo del jersey, porque lo chulo de este crop top, de este top, son los grannies y la forma en la que se ha unido que da pomposidad, ¿veis? Que da esa pomposidad. Entonces, me gusta eso. Aquí no quiero destacar nada, pero tampoco me apetece hacer el punto normal. Entonces, lo único, pues vamos a hacer una variación. Así, además, aprendemos algo nuevo que siempre está genial. ¿Os parece? Bueno, a mí me lo parece. Entonces, pues vamos a ello. Voy a tejer ahí
¿vale? Vamos a tejer esta vuelta, estas vueltas, ¿eh? Ahora unas cuantas vueltas de esta manera, así de sencillo vamos a hacer, ¿vale? Venga, vamos. Vamos ahora a ver cómo he tejido este tirante, que lo he hecho aparte y después lo he cosido en las esquinas de mi parte de atrás y lo he atravesado, he pasado por el hueco del granny, el hueco grande del granny, para que se nos quede así, que me encanta esta idea, ¿vale? Vamos allá. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. When the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. Oh, the glory that the Lord has made, and the complications you can do without. When I kiss you on the mouth, Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my name.